Buenos días. Buenos días, profe. Muy bien, hay 12 participantes, vamos a esperar que se conecten más. ¿Todos pueden ver la pantalla compartida? Profesor, buenos días. Sí, sí se puede ver. Buenos días, profesor. Sí se puede ver. Bien, buenos días a todos nuevamente. Bienvenidos al curso de cálculo integral.
Bien, primero vamos a dar una perspectiva del curso. Es- Ustedes han visto el siglo pasado lo que es el cálculo diferencial. Entonces, ¿qué cosa nosotros veíamos en cálculo diferencial? Lo que veíamos fue, bueno, es el cálculo de la derivada y sus aplicaciones. Ahora, estas aplicaciones de la derivada tenían que ver con el tema de velocidad, recta tangente y la variación de una función. Es decir, lo que nos interesaba es ver qué pasa con el valor de una función en un punto o cerca de ese punto. El enfoque va a ser diferente en cálculo integral. No nos va a interesar saber qué pasa con el valor de una función en un punto, sino cuál es el comportamiento de una función en un intervalo. Bien, como les comentaba, en el enfoque de cálculo integral, lo que interesa saber es qué pasa con una función a través de un intervalo. Vamos a dar un ejemplo, una motivación, una aplicación respecto a lo que es el promedio. Si nosotros tenemos, por ejemplo, algunos valores y queremos calcular el promedio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bien, en el bosquejo que he hecho, tenemos una función, ¿no? Esa función yo puedo tomar los valores en 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, en 0 vale 5, luego vale 3, luego vale 2, luego vale 3, vale 4. ¿Cuál, si yo les pregunto, ¿cuál es el promedio de valores que toma la función entre 0 y 4?
¿qué tendrían que hacer? Pueden contestar con el micrófono. ¿Ok? Entonces, una cosa podría ser alguien, bueno, dice el promedio aritmético, ¿no? Y suma, ¿no? Tengo 5 valores, tengo 5 y 3, 8, 10, 16, ya 16 entre 5. Esa podría ser una opción. Eso es porque tengo valores discretos. Pero si tuviera la regla de correspondencia de la función y yo quisiera saber el promedio de valores de la función en el intervalo 0,4. De repente alguien dice, bueno, tomemos más puntos. Entonces, ¿cómo sería eso? O sea, si tomo más puntos, ya no en 0, 1, 2, 3, 4, sino en 0, 1 medio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 y 4. ¿Okay? Entonces sería algo así, ¿no? Tomaría una sumatoria de valores de la función en algunos puntos, ¿cierto? No sé cuántos puntos, pero voy a tomar n puntos y divido entre n. Esa sería una aproximación inicial eh, a esta motivación de saber cuál es el promedio, ¿no? Si yo tengo ahora una función continua. Si tengo una función discreta, yo ya sé el promedio aritmético. Pero si tengo una función continua, tendría que tomar valores, sumarlos y dividir entre el número de puntos que he tomado. ¿Ok? Ahora yo voy a hacer voy a multiplicar. Aquí yo había cogido estos pequeños intervalos 0, 1. En general yo lo voy a llamar delta de x. Vamos a suponer que es constante. Entonces aquí a esta ecuación, bueno, a esta fórmula la voy a multiplicar por delta de x. ¿No? Y esto de acá era mi promedio, ¿no? Es decir, el valor promedio de la función, ¿no? Entonces me quedaría así, sumatoria desde igual 1 hasta n, dividido entre n por delta de x. Pero ¿qué cosa es n por delta de x? Eso es más o menos la longitud del intervalo. Más o menos. No es exactamente igual, pero a medida que yo tomo más puntos, se aproxima la longitud del intervalo. Entonces lo que vemos es que el promedio de una función continua está asociado a un promedio aritmético, o mejor dicho, a un promedio ponderado. ¿No? Y esto va a motivar qué cosa es, o sea, qué cosa va a representar esta sumatoria, ¿no? ¿Qué pasa cuando n tiene infinito? Porque la parte de abajo, b menos a es constante, no depende de n. Pero ¿qué pasa cuando n tiene infinito? ¿A dónde va? Si tiene límite esta sucesión o sumatoria. Entonces, de eso se trata el cálculo integral.
saber cómo se comporta este límite, es decir, cuál es el límite en el infinito de una sumatoria. Es lo que estaba ahí. ¿Ok? Entonces, si vemos, el cálculo integral está relacionado a un límite, pero al límite de una sumatoria. En el cálculo diferencial también teníamos un límite, pero no era una sumatoria. ¿De qué cosa era? Era el límite de un cociente. Entonces, esa, digamos, es la diferencia fundamental entre el cálculo diferencial y el cálculo integral. Acá vamos a comenzar a encontrar numéricamente cuál es el valor límite de una sumatoria, que en este caso está relacionado con el promedio de una función continua sobre un intervalo. Entonces, ¿hasta ahí todo ok? Bien, entonces, como había mencionado, la motivación del cálculo integral es esta cuestión de los promedios. También vamos a ver que está relacionado al tema de calcular áreas, ¿no? Que también es otra aplicación que motivó el cálculo integral. Bien, ahora vamos a ver qué herramientas tenemos nosotros para calcular las integrales. Vamos a comenzar, bueno, vamos a continuar con el tema de lo que es una antiderivada. Bien, tenemos esta primera definición. Tenemos una función definida sobre un intervalo. En nuestro caso, los intervalos, bueno, ya saben, ¿no? Son abiertos o cerrados, ¿no? Decimos que una función es una antiderivada de otra función f minúscula, siempre y cuando yo al derivar la primera obtengo la segunda. Entonces, para saber si una función es una antiderivada, lo que tengo que hacer es derivarla. Entonces, podría preguntar, ¿no? Si f de x es coseno de x, ¿cuál sería su antiderivada? O sea, una función que al derivarla me dé coseno. O sea, hay una, hay dos, no hay. Podemos encontrar alguna. A ver, ¿cuál podría ser f mayúscula? Una función que al derivarla me dé coseno. Una sería seno de x. Si yo derivo seno, me da coseno, efectivamente, ¿no? Podemos ver que hay muchas, ¿no? O sea, puede ser seno de x más 1, seno de x más 2. Claro, seno de x más 10 también es una posibilidad. Ahora, ¿habrá un número finito o un número infinito de antiderivadas?
¿no? Porque ya hemos encontrado 1, 2, 3, 4. Entonces, claro, uno puede decir, habrá un número infinito porque yo le sumo cualquier número y también resulta. Ahora, mi otra pregunta sería, ¿todas las antiderivadas en este caso son de la forma seno de x más algo? O sea, siempre es de la forma seno de x más constante. ¿Y por qué, no? O sea, ¿cómo yo puedo asegurar de que siempre va a ser así, ¿no? De repente existe alguna función, ¿no?, que yo no conozco cuya derivada es coseno y que no sea seno al más algo. Cuando nosotros hacemos inducción, hacemos sobre un conjunto que nosotros podemos numerar, ¿no? Es decir, existe una primera función, una segunda, ¿no? Pero en este caso, como C está en R, no la podemos numerar, ¿no? Si C estuviera en N, de repente sí podría funcionar inducción. Entonces vamos a recordar del cálculo diferencial un teorema, ¿no?, que nos decía que si una función tiene derivada nula en un intervalo, entonces esa función es constante. ¿Ok? Entonces, en este caso vamos a suponer que existe otra antiderivada para coseno que no sea seno. Sí, g' de x también me da coseno. En general, ¿no? Digamos que alguien, pues, no sé, vino del futuro, vino de otro lado y me dice, yo tengo una función que al derivarla me da coseno. Entonces, digamos, esa g es una incógnita, yo no sé cuál es. No sé qué forma tiene. Lo que sí sé es que alguien descubrió que seno al derivarlo me da coseno. O sea, yo sé que seno al derivarlo me da coseno. Entonces, ¿qué haría yo? Hacer la diferencia. G de x menos seno de x es que, o sea, acá tengo una función que es coseno, otra derivada que es coseno. Hago la diferencia, quiere decir que la derivada de esa función diferencia es cero. Quiere decir que esa función es constante. O sea, ¿quién es mi g de x? Mi g de x es seno de x más c, ¿no? Y esta es la aplicación de ese teorema, el teorema del cero, que habíamos aprendido en cálculo diferencial. Por lo tanto, si yo encuentro una antiderivada, lo que este teorema me está diciendo es que todas las demás son de esa forma. Ok, ¿está correcto? Entonces, basta con encontrar una para saber cuáles son todas las demás. O sea, si alguien encuentra que una función, bueno, en este caso, eh, la antiderivada es seno, entonces seno más constante es también antiderivada, ¿no? Y no hay otras.
Aquí es importante mencionar que para que esto funcione, estemos trabajando sobre intervalos, ¿no? O sea, puede ser abiertos o cerrados, pero tiene que ser sobre intervalos. Ok, entonces acá, bueno, acá está el ejemplo que les había mencionado. Bien, ok. Bueno, y con un poco de ejercicio mental podemos descubrir antiderivadas de las funciones más usuales, ¿no? Por ejemplo, en este caso de x cuadrado, tendríamos que hacer el razonamiento. ¿Qué función al derivarla me da x cuadrado? Entonces, la antiderivada sería x cubo tercios más constante. Y así, ¿no? En general, con f de x igual x cubo, por ejemplo, f de x igual x a la décima. ¿Cuál sería su antiderivada? ¿A qué función al derivarla me da x a la 10? Entonces podemos hacer esto con algunas funciones básicas, como por ejemplo las polinomiales, algunas trigonométricas, ¿no? Que ya sabemos evaluar la derivada. Aquí vemos, por ejemplo, que si yo tengo dos antiderivadas, las grafico y resulta que esas derivadas siempre están separadas por una constante, ¿no? Eso gráficamente se ve pues que una es traslación de la otra. Bien, entonces el concepto clave es ese, ¿no? Una función es una antiderivada de otra si al derivarla obtengo la segunda, ¿no? O sea, eso es lo que hay que saber. Bien, la notación. Al conjunto de antiderivadas, en forma general, se le llama integral indefinida. Nuevamente, la integral indefinida está definida sobre un intervalo. ¿Ok? Eso hay que remarcarlo. Además, esta integral indefinida, como es una antiderivada, es una función. Entonces, esta es una función. ¿Cuál será el dominio de esta función? También tiene que ser el intervalo. Bien, entonces las antiderivadas son funciones, tienen dominio, tienen rango. Entonces, cuando nosotros calculamos la antiderivada, siempre tenemos que tener en cuenta que lo que estamos calculando es una función. Bien, como están viendo, la antiderivada
digo, la integral indefinida se denota por medio de este símbolo. ¿Por qué ese símbolo? Como habíamos mencionado, la integral tenía que ver bastante con una sumatoria. Entonces, lo que denota ese símbolo, claro, es una S alargada, es una sumatoria límite. ¿Okay? Luego va a venir aquí esta función que se llama integrando. Y luego este de x es la variable de integración. Entonces, claro, la variable de integración en este caso es x, puede ser t, s, y, h, no hay problema. Bien, entonces quedaría así. La integral indefinida está o se denota como una suma de cualquier antiderivada que hayamos calculado más una constante real. Es decir, C está en R. Por ejemplo aquí. La integral indefinida de x a la n, donde n es diferente de menos 1. Bien, acá hagamos un ejercicio, o sea, una demostración. A ver, yo le voy a mencionar a alguien para que me comparta la pantalla, que encuentre la integral indefinida, a ver si pueden compartir pantalla. Por ejemplo, Luis Hernández. ¿Podrías compartir tu pantalla con este ejercicio? O sea, hacerlo, no sé, si en el Paint, o si tienes otra forma de compartir tu resultado. Edson Astupirano, ¿podrías compartir tu pantalla con este ejemplo? Dando un ejemplo de la integral definida. Ok, pueden hacerlo por el chat, ¿no? Creo que todos tienen la opción de habilitar o deshabilitar el micro, ¿no? Eso no es problema. Y entonces sería así, ¿no? Como han mencionado, la integral sería x a la n más 1
En este caso X está en R, C también está en R. Perfecto. Bien. Para encontrar la integral definida de 1 sobre x cuadrado, o sea, una función que al derivarla me dé 1 sobre x cuadrado. A ver, ¿cómo sería en este caso? ¿Cuál sería el dominio? Muy bien, entonces ya estamos calculando algunas integrales indefinidas, ¿no? De funciones simples. Sí, como comentario, ver que no es posible encontrar antiderivadas de una función. Es decir, una función definida sobre un intervalo siempre tendrá antiderivada o no. O sea, sabemos que si logramos encontrar una, en realidad hay infinitas, pero ¿habrá funciones que no tengan antiderivadas? A ver, yo voy a poner un ejemplo. Sí, es el número neperiano. Ya, esta función vale 0 desde 0 hasta antes de 1 y en 1 vale 1. ¿Tendrá antiderivada? ¿Cuál es su antiderivada? ¿Qué dicen? ¿Tiene o no tiene antiderivada? ¿Cuál sería?
Bueno, uno podría decir, esta función vale 0 en casi todo su dominio, excepto solamente un punto. Entonces vamos a intentar con una función que sea, o sea, cuya derivada valga 0, que sería una función constante. Entonces, f de x, una constante. Entonces, si yo tengo que la función es constante, al derivarla me da 0, efectivamente. Pero en 1 no me va a dar 0. Entonces, esta no sería. Entonces, necesitamos un criterio para saber cuándo no hay derivada. No, mejor dicho, cuándo no hay antiderivada. Si recordamos cálculo diferencial, había un criterio para saber cuándo no había derivada. ¿Cuál era? Claro, saber si la función era continua. Sí, un primer criterio era el tema de la continuidad, ¿no? Si una función no era continua, entonces no tenía derivada. ¿No? En un punto, ¿no? En un punto. Aquí vamos a tener una idea similar. No va a ser igual, pero va a ser similar. Bien. Entonces, como había mencionado, queríamos saber un criterio para que una función tenga antiderivada. Eh, Nosotros recordamos lo que es el teorema de valor intermedio. ¿Alguien se acuerda del teorema de valor intermedio? ¿No? Básicamente lo que expresa es que si una función toma dos valores en el rango, entonces toma todos los valores intermedios. Es decir, si una función toma el valor de 1, digamos, y luego toma el valor de 3, entonces también toma los valores 1.1, 1.4, 1.5, etc. ¿No? Entonces, si yo tengo un número A en el rango, tengo otro número de B, entonces existe un C, de tal manera de que la función, al evaluar C, me da un valor D, ¿no? Ese es el teorema de valor intermedio. Entonces, si D es menor o igual que A,
menor o igual que B, entonces existe un C en el dominio de la función tal que f de C es D. Esto se llama propiedad de valor intermedio. ¿Okay? Entonces, ¿qué cosa decía el teorema de valor intermedio? Teorema de valor intermedio dice, todas las funciones continuas tienen esta propiedad. Tiene la propiedad del valor intermedio. O sea, todas las funciones continuas tienen esa propiedad. Pero hay funciones discontinuas que también tienen esa propiedad. Por ejemplo, esta función. Okay. Esta es una función discontinua. ¿Tiene la propiedad de valor intermedio? Sí, sí la tiene, ¿no? Claro, no es continua, pero sí la tiene. Entonces, esta es una condición importante, ¿no? Establecer lo siguiente. Si una función es derivada, o sea, si una función es una derivada, entonces tiene la propiedad del valor intermedio. Es un teorema. F' tiene la propiedad de valor intermedio. Entonces, ¿qué cosa dice este teorema? Que todas las derivadas tienen esta propiedad. Entonces, si una función no tiene esta propiedad, no puede ser una derivada. Entonces, si f no tiene esta propiedad, si f minúscula, ¿ok? Entonces, f no es una derivada. Si f no es una derivada, entonces no hay ninguna función que al derivarla sea f. Entonces, f no tiene antiderivada. ¿Okay? Bien, entonces ese es un criterio para ver si una función tiene o no tiene antiderivada, ¿no? Saber que no tiene esta propiedad. Bien, volviendo al ejercicio que había propuesto, esta función que es discontinua, ¿tiene o no tiene la propiedad de valor intermedio? O sea, miren, 0 y 1 están en el rango.
Por ejemplo, entonces, si tuviera propiedad del valor intermedio, yo podría escoger cualquier valor entre 0 y 1, por ejemplo, un medio, y preguntar, ¿para qué valor del dominio la función vale un medio? Y no hay solución, es decir, no asume ese valor. Por lo tanto, esta propiedad no tiene, esta función no tiene la propiedad del valor intermedio. Por lo tanto, no hay antiderivada para este caso. ¿Ok? Entonces, no siempre las antiderivadas van a existir. O sea, puede ser que una función tenga antiderivada o puede ser que no tenga, que no exista, de ninguna manera. Bien, vamos a comenzar entonces a ver las propiedades de las antiderivadas. O sea, si yo tengo dos funciones, ¿cuál sería la antiderivada de la suma? ¿Y por qué? Entonces, si f y g son antiderivadas de los integrandos, f y g minúsculas, entonces la suma es una antiderivada. ¿Cómo se prueba esto? O sea, ¿cómo pruebo yo que la integral, o sea, que esta integral indefinida es f mayúscula más g mayúscula? ¿Cómo se prueba? Simplemente derivando. Es decir, si una función es antiderivada de otra, entonces al derivar obtengo el integrando. Fácilmente. Si yo quiero ver, entonces lo que tengo que hacer es derivar. ¿Ok? No derivo la constante porque ya sé que es cero, ¿no? Entonces derivo f mayúscula más g mayúscula. Entonces si derivo esto, tengo derivada de una suma. Derivada de una suma es suma de derivadas. Ahora, ¿quién es la derivada de f mayúscula? Acá me dan el dato. Son antiderivadas. Por lo tanto, esto de acá es f de x más g de x. Entonces, acá tengo una función que al derivarla me da el integrando. ¿Qué quiere decir esto? Que la integral indefinida del integrando es esta función más una constante. Entonces ya está probado. Bien, acá está, bueno, acá está la prueba. Veamos un ejemplo. Aplicando esta propiedad, integral indefinida de x cubo más 1 sobre x cuadrado. ¿Cuál sería? O sea, tengo que buscar una antiderivada de x cubo y una antiderivada de 1 más x cuadrado. La antiderivada de x cubo más o menos sé cuál es.
Y la antiderivada de 1 sobre 1 más x cuadrado. Todo escribimos, ¿no? Ok. Bien, entonces ya estoy haciendo integrales indefinidas un poco más complejas, aplicando esto de que yo puedo sumar antiderivadas. Aquí tengo otra propiedad. ¿Cuál será la integral de una constante por un integrando? Entonces es k veces la antiderivada del integrando. ¿Cómo se prueba? Derivamos el resultado y tenemos que tener el integrando. Acá aprovecho de que k es una constante, puede salir de la derivada. Y sé que f es una antiderivada, ¿no? Acá me lo dicen. Que si f es antiderivada, quiere decir que al derivarla me da f minúscula. Entonces recuperé el integrando. Entonces con eso ya está la prueba. Bien, acá tenemos algunas tablas con antiderivadas de funciones sencillas. Bueno, la integral diferencial de x, ya sabemos, x más constante, integral de x a la n, es x n más 1 sobre n más 1 más constante. Y aquí tenemos algo nuevo. ¿Cuál será la integral de 1 sobre x? ¿Y por qué la derivada del logaritmo de valor absoluto es 1 sobre x? Porque sabemos que el valor absoluto de x no es continuo. Entonces, ¿cómo puede tener derivada? Entonces, lo que vemos es que, claro, el valor absoluto no es continuo en cero, o sea, no tiene derivada en cero, pero cero no está en el dominio del logaritmo. Entonces, cuando derivo, no considero para nada el cero. Solamente estoy derivando en valores que son positivos o negativos. Entonces, cuando x es positivo, tengo que estoy derivando el logaritmo de x. Y cuando x es negativo, estoy derivando el logaritmo de menos x. X diferente de cero. Entonces, la integral indefinida de 1 sobre x es el logaritmo del valor absoluto. Que es importante entonces el dominio. Luego tenemos la derivada de funciones trigonométricas, ya hemos visto, derivada de seno es coseno, por lo tanto la integral de coseno es seno, la integral de coseno es menos seno, la derivada de tangente es secante cuadrada, integral de secante cuadrada es tangente de x, y así sucesivamente con las demás funciones trigonométricas. Bien, haciendo este ejercicio de ir derivando y comprobando que es igual al integrando, podemos tener una primera tabla de integrales.
Bien, acá tenemos que la derivada de arcoseno es 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado. Entonces, la integral de qué es arcoseno. O sea, de qué cosa me indica esto. ¿En qué dominio? Entonces, eso pasa también con las demás funciones trigonométricas inversas. ¿Ok? Bueno, como una práctica para ustedes, ya para que lo puedan hacer más tarde, verifiquen que al derivar esto me obtiene los integrandos. O sea, al derivar arco tangente, al derivar coseno, al derivar arco secante, obtenga los integrandos. Bien, entonces estamos viendo un repaso de las integrales de funciones que tienen que ver con los polinomios, también tenemos funciones trigonométricas y ahora con las funciones que son exponenciales. Entonces acá tenemos la integral de la función exponencial de base general. Básicamente es derivar, ¿no? Derivamos b a la x sobre el logaritmo de b y obtenemos b a la x. Bien, ¿cuál sería entonces un ejemplo? Voy a poner acá la integral de x exponencial de x al cuadrado. Entonces tengo que encontrar una función que al derivarla me dé x por exponencial de x al cuadrado. Entonces yo podría decir, bueno, acá tengo exponencial de x cuadrado, ¿qué pasa si yo derivo exponencial de x cuadrado? La derivada de exponencial de x cuadrado es la propia exponencial por la derivada de x cuadrado, que es 2x. Bien, aquí tenemos un ejemplo. ¿Cuál sería la indefinida de esta función? Yo quiero calcular la integral indefinida
puedo escribir acá, ¿no? Integral indefinida. Entonces, ¿cómo procedo? Entonces, aplico primero que puedo descomponer las sumas. O sea, la integral descompone sumas. Y luego sabemos que las constantes pueden salir del signo de la integral. Entonces, estoy utilizando las propiedades que ya hemos establecido. Y ahora tenemos integrales de funciones que podemos reconocer. En el primer término, ¿cuál sería? Seno de x, ok. Está muy bien. Y luego para el otro término. Bien. Finalmente tenemos el tercer término. Mm. O sea, ¿recuerdan cuando tenían integral de x a la n? Era x a la n más 1 entre n más 1. Entonces acá es x a la 2 quintos. Entonces su integral será x a la 2 quintos más 1 sobre 2 quintos más 1. A ver, vamos a ver si es esto. Ok. Entonces, siempre que ustedes resuelvan el ejercicio, dense el tiempo de comprobarlo. O sea, hay que derivar y me tiene que quedar el integrando. Bien, entonces ahora vamos a ver algunas aplicaciones. Vamos a comenzar con aplicaciones geométricas sobre el uso de la antiderivada, ¿no? O sea, no sobre la integral
en general, sino sobre la antiderivada. Acá, por ejemplo, dice, determine la ecuación de la curva para la cual la segunda derivada es 4 sobre x cubo y que es tangente a la recta. 2x más y igual 5 en el punto 1, 3. Entonces, primero que si la segunda derivada de esta curva es 4 sobre x cubo, ¿quién será y'? Ojo que esta y no es esta y que está aquí, ¿no? O sea, son el mismo símbolo, pero están en curvas distintas. ¿Quién sería y'? Entonces sería 4 por x a la menos 3. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Ahora, recordamos el cálculo diferencial. ¿Qué cosa era y'? Y' es la pendiente de la tangente a la curva en un punto. Y acá me dicen que esta tangente, mejor dicho, que esta curva es tangente a la recta en el punto 1, 3. O sea, si yo grafico la recta, una cosa así, por acá estará el punto 1, 3. Esta curva es tangente. Entonces quiere decir que la tangente a la curva tiene la misma pendiente que esa recta, en el punto 1, 3. Entonces, y' cuando x vale 1 y y vale 3. ¿Cuánto es y' cuando x vale 1? Es menos 2 más constante. Y esto debe ser igual a la pendiente de la recta. ¿Cuál es la pendiente de la recta? ¿Cuánto vale c? Bueno, si ya sabemos que y' es menos 2 sobre x cuadrado, ¿cuánto es y? Más constante, ¿no? Ahora, ¿cómo determino la constante? Esta es otra constante, ¿no? No es esta, ¿no? Acá le voy a poner constante 2. No es esta constante. Ahora, ¿cómo determino esta constante 2?
me dan como dato el punto de contacto. O sea, cuando x vale 1, y vale 3. ¿Cuánto vale C2? ¿Quién es Y? ¿Está bien el procedimiento? Perfecto. Entonces, una de las primeras, digamos, aplicaciones es el tema de encontrar la ecuación de una curva, ¿no? Si conocemos las pendientes. Bien. Otra aplicación tiene que ver con las ecuaciones diferenciales. ¿A qué le llamamos ecuación diferencial? Entonces, ecuación diferencial es cualquier expresión que involucre a la derivada de una función que no conocemos y bueno, derivada de orden enésimo, n-1, etcétera, ¿no? En este caso estamos viendo una ecuación diferencial de primer orden. ¿Qué quiere decir que sea de primer orden? Que la derivada es primera, o sea, solamente involucra la primera derivada. Entonces, obviamente hay ecuaciones diferenciales de segundo orden, tercer orden, cuarto orden, pero nosotros vamos a ver las de primer orden. En este caso, investigar qué pasa si la derivada de una función es f. Entonces, f es conocida y y es desconocida. Entonces, ¿cuál sería la solución? En este caso, la solución general es la integral indefinida. Bien, acá dice, considere la ecuación diferencial. ¿Cómo se resuelve esta ecuación diferencial? Entonces, una solución inmediata es calcular la antiderivada. ¿Cuál sería? Ok. Claro, acá es inmediato, ¿no?
Si yo cambiaría esto un poco así. ¿Cuál sería la solución? En este caso, no podemos integrar directamente. Entonces, lo que se hace es poner de un lado todo lo que depende de X y de otro lado todo lo que depende de Y. En el ejemplo anterior, ya estaba puesto de un lado todo lo que depende de X y en otro lado todo lo que depende de Y. Aquí hay que hacer la separación. Entonces, he puesto de un lado variables respecto de Y de otro lado variables respecto de X. Ahora, ¿qué hago? Integro, ¿no? Y comienzo a calcular antiderivadas. La primera antiderivada de 1 sobre Y luego la otra antiderivada de 1 sobre X. ¿Qué me queda? Recuerden que la integral de 1 sobre Y es logaritmo ¿de qué? Luego del otro lado tenemos logaritmo más. Ahora, claro, lo que he hecho es simplificar un poco para tener integrales que son conocidas. Ahora ya tengo las antiderivadas. ¿Qué tengo que hacer? Tomo exponencial. Entonces, si tomo exponencial a este término, tendría exponencial de C por el valor absoluto de X. Pero exponencial de C es una constante también. Entonces le llamo C. Entonces, si veo acá los signos, puede ser negativo, negativo, positivo, negativo, ¿cómo absorbo los signos en una constante? No son la misma C. ¿Okay? Este C es cualquier real, este otro C es el exponencial de este, quiere decir que este C es mayor que cero estricto, pero al simplificar, los signos los ha absorbido este otro C sí puede ser negativo o positivo. ¿Qué quiere decir? Que esta función C a la X es solución de mi ecuación diferencial. La pregunta es, ¿en qué dominio? Porque hemos calculado antiderivadas, quiere decir que las soluciones son funciones. Entonces, ¿para qué dominio? Si nos damos cuenta del procedimiento, cuando yo he hecho esta separación, he dividido entre X. Quiere decir que todo el resto de procesos y cálculos tienen sentido solo cuando X es diferente de 0. Por lo tanto, la solución a esta ecuación diferencial es una recta que pasa por el origen, pero que no toca el origen.
¿ok? Entonces, es importante que cuando hagan el cálculo de las integrales, si especifiquen cuál es el dominio. Bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Muy bien. Como parte de las actividades que hay que desarrollar, tenemos que elegir un delegado. Tenemos hasta el momento, a ver, voy a dejar de compartir pantalla. Hay cerca de 27 participantes. Entonces, por favor, ¿quién podría ser el delegado del curso? Si no, yo voy a tener que elegirlo eh, a mi criterio. Bien, entonces el tema de la elección del delegado es importante. Lo vamos a dejar para el día miércoles, por favor, si pueden ponerse de acuerdo. Si no, ya el día miércoles lo hacemos vía sorteo. Ok. Vamos a ver ahora la evaluación del curso. Si ustedes pueden ir al aula del Classroom. Bien, en el aula de Classroom van a poder ver en semana 1 el sílabo. ¿Todos pueden ver el sílabo? Ok, entonces ahí vemos el sílabo. Están todos los temas que vamos a desarrollar. La bibliografía, el sistema de evaluación. Como ven, son 5 prácticas calificadas. Examen parcial final. Y bueno, algunos libros como referencia. ¿Tienen libros a disposición? Ok, claro, uno puede encontrar, sí, en Stewart, Venero, ok. También lo pueden buscar en internet, ¿no? En el caso de la uni,
la uni tiene un aula virtual, una biblioteca virtual. Okay. Entonces, acá en la página de la uni, en la biblioteca virtual, pueden acceder a libros de diferentes áreas, ¿no? En el caso de cálculo integral, está disponible un libro, acá está, de Edwards y Penny. Entonces, es un libro bastante completo. Si es que no tienen a disposición otro, pueden usar, claro, otro, ¿no? El Venero, el Stewart, está bien. Sí, todo el material se va a poner en el Classroom. Se va a poner la clase, el PDF que hemos visto, con las anotaciones que yo he hecho, y las clases grabadas también, o sea, el video, también se va a poner el enlace para que lo puedan descargar, ¿no? Aquí en la biblioteca virtual también pueden estudiar de estos libros. Eh, bas- Básicamente, cualquier libro que han mencionado, el Venero, el Stewart, está bien. Bien, entonces acá estamos viendo el sílabo. el- las prácticas son 5. También va a haber un trabajo grupal, ¿no? Seguramente el profesor de práctica ya les habrá mencionado de que vamos a tener un trabajo de ABET. Entonces, eso se va a informar posteriormente, el trabajo va a ser en grupos, y bueno, eso solo afecta a los de la carrera de matemática. ¿Okay? La práctica calificada todavía va a ser de aquí unas 3 semanas, así que hay tiempo para hacer algunos ajustes en cuanto a lo que es la metodología. Sí, es la laptop. ¿Qué cosa? Bien, entonces si no hay ninguna otra consulta o pregunta, estaríamos terminando hoy, ya luego retomamos el día miércoles. Entonces, les agradezco su asistencia y cualquier consulta, por favor, me escriben al correo. Ecuaciones diferenciales de primer orden, eh, o sea, sí, sí, pero en el nivel que nosotros estamos proponiendo ese ejercicio, ¿no? Porque ecuaciones diferenciales de primer orden es un tema extenso, ¿no? Inclusive es un curso que se ve después, pero solamente vamos a restringir de acuerdo a los problemas al nivel que venga en la dirigida, ¿no? A ese nivel.
Sí, ahora les estoy compartiendo el plan calendario, es decir, cómo nosotros vamos a ir avanzando sesión por sesión, ¿no? En este caso ya hemos cubierto la sesión 1, antiderivadas, propiedades básicas, identidad definida, aplicaciones. La siguiente clase va a ser método de integración, ¿ok? ¿Y hasta dónde viene la primera calificada? De acuerdo al plan, tenemos que haber hecho la semana 1 y la semana 2 hasta la primera sesión. Es decir, si ustedes lo ven aquí en colores, corresponde a los temas que están en amarillo. O sea, sería la siguiente clase y luego el siguiente lunes, ¿no? Que sería ya una introducción a lo que es la integral definida. ¿Sí? Esto también se va a compartir en el Classroom para que lo tengan, para que vean cómo vamos avanzando con los temas. Muy bien. Si hubiera alguna otra duda, por favor. ¿Cuándo voy a subir la clase? ¿En video o el PDF? Ah, ahora mismo, en 12:15, de un cuarto de hora. En cuanto al video, sí va a demorar un poco, porque eso me lo va, o sea, no lo tengo yo, sino hay que eh, hacer un proceso con el Zoom, me manda el enlace y luego yo lo puedo descargar. Pero eso va a demorar, no sé, en la tarde quizás o en la noche. Pero es hoy día, ¿no? También se está controlando la asistencia a clase, pero ese es un tema de referencia, no interviene en lo que es la calificación. En cuanto al trabajo ABET, sí es solo para matemática. Pero aparte, dentro de lo que son prácticas calificadas, se les va a dejar pequeños ejercicios para la casa, ¿no? Corresponde a las prácticas calificadas.
Bien, siempre al final de los apuntes de clase se les va a dejar unos ejercicios para que desarrollen ya cuando terminemos, ¿no? Entonces, o sea, estos ejercicios son más que todo para que lo hagan en la tarde o cuando tengan un poco de tiempo, ¿no? De tal manera que a la siguiente clase esto ya está hecho y si hubieran tenido algún problema al resolver estos problemas, ya lo hacemos en clase, ¿no? Pero esto es para trabajo, digamos, offline, ¿no? O sea, cuando ustedes no estén conectados, ¿no? Acá tienen 6 ejercicios: encontrar la antiderivada. Recuerden que tienen que poner el dominio también. Y luego tienen un problema aplicativo. O sea, lo que hay que hacer es llevar esto a una ecuación diferencial sencilla, luego resolverlo por medio de la integral indefinida y luego volver a interpretar el resultado, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, encuentre la cantidad de agua. Entonces, la cantidad de agua, ¿qué cosa es? ¿Una función? O sea, ¿qué función es? O acá dice, ¿no? ¿Cuál es la población de bacterias? Entonces, ¿qué función me da a mí la población de bacterias? ¿Cómo la hallo? Entonces, desarrollen estos ejercicios en casa, bueno, están en casa, pero después, cuando no estén conectados, y la próxima clase, las dificultades que tengan en las preguntas sobre estos ejercicios propuestos. O sea, más o menos así va a ser los ejercicios de la calificada, ¿no? El nivel, digamos. ¿Okay? Entonces, ahora mismo terminando la sesión, lo voy a subir para que lo tengan disponible y tengan toda la tarde y el día de mañana también para hacer los ejercicios. Sí, me pueden pedir ayuda por correo. Básicamente yo estoy respondiendo en las noches. O sea, si veo el mensaje, les puedo responder, ¿no? No, estos problemas no son para puntaje. O sea, eso va a haber sí problemas con puntaje, pero estos no. Estos son para que ustedes practiquen y ver qué problemas tienen. Los problemas con puntaje serían en la clase, durante la clase, ¿no? Yo les digo, bueno, en estos 20 minutos tenemos un tiempo para hacer estos problemas, ¿no? Entonces, distribuyo los problemas y como se hacía antes, ¿no? Que ustedes salían a la pizarra, solamente que ahora van a compartir pantalla. Esos problemas sí van a ser con puntaje. Pero estos problemas son para que ustedes practiquen y vean las dificultades que tienen. Bien, en estos momentos estoy poniendo en el Classroom el- las notas de clase, ¿no? Con los apuntes que hemos hecho.
Muy bien, ya he publicado la nota de clase. Ahí está todo. Bueno, está todo lo que hemos hecho ahora, inclusive las anotaciones que se han hecho en la pizarra. Ya lo pueden descargar, ¿no? Albert, sí va a influir como un peso en las calificadas. Como tenemos 5 calificadas, creo que es en la tercera y cuarta. Muy bien, entonces terminamos la sesión por ahora. Les agradezco por venir. Estudien los ejercicios propuestos y ya en la siguiente clase vemos cómo nos ha ido, ¿no? Ok, gracias, que tengan un buen día. Okay. Hasta luego.